Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Dos hermanos. Dos hombres cuya historia parece rozar lo sobrenatural. Entre 1991 y 1995, la apacible región rural de Nova Friburgo, en Río de Janeiro, se transformó en un escenario de miedo constante, acechada por una pareja de asesinos en serie que marcarían a toda una comunidad con una estela de horror. La brutalidad de estos sujetos alcanzó niveles que resultaban difíciles de imaginar, pues sus crímenes estuvieron cargados de un salvajismo sexual retorcido que los llevó a ser reconocidos por un detalle perturbador: su inclinación hacia la necrofilia. Un sello macabro que les otorgó el apodo con el que serían recordados: los hermanos necrófilos. Con el paso del tiempo, la cacería de estos individuos atrajo la atención de las fuerzas más preparadas del Estado. El temido Batallón de Operaciones Policiales Especiales de Río de Janeiro, conocido como BOPE, fue desplegado con la misión de dar caza a esta clase de criminal tan fuera de lo común. La orden era clara: detenerlos a toda costa. En el video de hoy vamos a sumergirnos en la sangrienta historia de estos dos hombres que sembraron el terror en Nova Friburgo. Así que no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque lo que te contaré ahora es un relato que pocos se atreven a narrar. El año 1991 había iniciado con tranquilidad en aquella región serrana. Pero todo cambiaría el 15 de febrero, cuando un hallazgo marcaría el inicio de una auténtica pesadilla. El cuerpo de Eliana Macedo Xavier, una joven de apenas 21 años, fue encontrado en Río Grandina. Su cadáver mostraba un estado tan perturbador que incluso los investigadores más experimentados quedaron impactados. Una de sus piernas había sido prácticamente devorada por animales salvajes. Al examinar el lugar, encontraron sus documentos personales: un crucifijo de madera, una cartera de terciopelo negro y su ropa interior rota, evidencias que reforzaban la brutalidad del ataque. La autopsia confirmaría lo peor: Eliana había sido estrangulada y agredida sexualmente. Llevaba una semana desaparecida, y ahora su muerte inauguraba una cadena de crímenes que estremecerían a todo Nova Friburgo. En los días posteriores, la investigación se centró en dos nombres que comenzarían a resonar en la comunidad: Ibrahim y Enrique Oliveira, hermanos señalados por testigos como sospechosos. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes impidió que fueran vinculados formalmente al asesinato. El terror regresó 7 meses más tarde. En un paraje boscoso apareció el cuerpo de Norma Claudia de Araujo, una niña de apenas 11 años. Las condiciones del hallazgo eran espeluznantes. Había sido estrangulada con un cable y presentaba señales de violencia sexual posterior a su muerte. Una macabra firma que se repetiría en los crímenes de los Oliveira. En un inicio, las sospechas recayeron sobre un granjero de la zona, Antonio Carlos Laranjeiras, pero una vez más, las pruebas eran tan débiles que las autoridades tuvieron que descartarlo. El círculo de sospechas se cerraba nuevamente sobre los hermanos Ibrahim y Enrique. Finalmente, Ibrahim fue detenido y, durante los interrogatorios, confesó haber asesinado a Norma. Su declaración dejó helados a los policías. Afirmó que había acabado con la vida de la niña porque ella le dijo que no le gustaban los hombres negros. Sin embargo, negó toda participación en el asesinato de Eliana Macedo. La justicia lo procesó, pero al tratarse de un menor de edad, la sentencia fue reducida y lo enviaron al Instituto Padre Rafael, Isla del Gobernador, donde permanecería hasta cumplir los 18 años.
Su liberación llegó en 1993 y fue entonces cuando la asistente social Rosa María de Oliveira Tostes advirtió algo que sonaba casi como una profecía. Su reinserción parecía imposible. Lamentablemente, sus palabras serían confirmadas de la manera más cruel. El 27 de febrero de 1995, la violencia regresó con fuerza. Una pareja, Eliseth Ferreira Lima y Juan Carlos María da Rocha, decidió pasar el día en la cascada Janela das Andorinhas, en la región de Serra. Lo que debía ser una tarde de descanso se convirtió en una pesadilla. Mientras Eliseth dormitaba cerca del agua, sintió que alguien se abalanzaba sobre ella. Al abrir los ojos, vio a un hombre encima de su cuerpo y a otro observándola con expresión perturbadora. Joan intentó defender a su esposa, pero fue golpeado brutalmente en la cabeza con piedras. La violencia escaló a niveles impensables. Los agresores ultrajaron el cuerpo agonizante de Joan frente a Eliseth y posteriormente la arrastraron a la vivienda de su propia hija. Durante el ataque, uno de los hermanos celebraba con gestos de euforia, mientras el otro mantenía el control de la situación. Fue en ese instante cuando Eliseth encontró una oportunidad. Aprovechó un descuido, corrió y saltó un muro de 2 metros. Consiguió escapar y pedir ayuda a los vecinos, quienes la trasladaron de inmediato a un hospital, donde denunció el crimen. La noticia desató una furia colectiva. Los pobladores, hartos de la pasividad de las autoridades, incendiaron la casa de la familia Oliveira. Los parientes de los hermanos huyeron de la zona y jamás se volvió a saber de ellos. Mientras tanto, Ibrahim y Enrique se internaron en los bosques de Nova Friburgo, iniciando una persecución que sería recordada como una auténtica cacería de demonios. Los periódicos de la época los describían como hombres salvajes, dispuestos a vivir como bestias para escapar de la justicia. A pesar de la presión policial y del acoso popular, los Oliveira no detuvieron su ola de violencia. Apenas un mes después, el 1 de abril de 1995, los vecinos hallaron el cuerpo sin vida de Vera Lucia Damasceno, tía de los fugitivos. El asesinato fue todavía más perturbador porque se sospechaba que la mujer los había ayudado a sobrevivir durante su fuga. Sin embargo, ni la sangre familiar detuvo su brutalidad. La atacaron, la apuñalaron repetidas veces y después abusaron de su cuerpo. El sadismo llegó a tal extremo que uno de ellos introdujo un pedazo de madera en la víctima. Este crimen conmocionó incluso más que los anteriores, pues revelaba que nadie estaba a salvo, ni siquiera los que intentaban ayudarlos. El miedo se extendió como una plaga. En aquella región, ninguna mujer salía sola. Todas iban acompañadas de hombres armados. La vida cotidiana se había transformado en un estado de alerta permanente. Pero al mismo tiempo que crecía la indignación, aumentaban también las críticas hacia la policía. Los pobladores denunciaban abandono total por parte de las autoridades, asegurando que si los criminales atacaban era porque sabían que nadie iba a detenerlos. Un vecino, Celio da Fonseca, propietario de un bar muy concurrido, expresó en una entrevista con el periódico A Voz da Serra: «La policía no hace nada. Nuestras hijas y esposas pueden ser las próximas víctimas. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que estas bestias sigan sueltas? Si esto es una enfermedad, la única cura es la muerte. ¿Vamos a esperar que maten a alguien importante para que hagan algo?». La presión mediática reveló también la precariedad de las fuerzas del orden. El 11º Batallón de Policía de Nova Friburgo era tan decadente como la misma comunidad que intentaba proteger. Sueldos bajos, equipo anticuado y sin radios para comunicarse
en una zona donde la geografía hacía imposible una cobertura adecuada. Para colmo, durante los operativos de búsqueda, muchos agentes fueron atacados por garrapatas, lo que debilitaba aún más la ya deteriorada moral del grupo. Mientras tanto, Ibrahim y Enrique continuaban moviéndose entre las casas, saqueando, atacando y asesinando. No dejaban rastros claros, no seguían un patrón fijo. Era como perseguir una sombra, algo invisible, mortal, que parecía reírse en la cara de toda una comunidad aterrada. El 17 de mayo de 1995, la región volvió a estremecerse con un hallazgo aterrador. En su propia vivienda fue encontrado el cuerpo sin vida de Odete de Carvalho, una mujer de 56 años que había sido brutalmente atacada. La investigación reveló que había sido golpeada hasta morir con una hoz, y además violentada sexualmente. El dolor y la rabia que este crimen desató fueron tan intensos que su esposo, José Lapa, perdió el control. Tomó su pistola y juró que cazaría a los responsables por cuenta propia. Sin embargo, su búsqueda, cargada de furia y desesperación, no tuvo éxito. La tensión crecía, y en junio de 1995, la situación llegó a un punto crítico. El alcalde de Sumidouro, profundamente alarmado por el terror que los hermanos estaban sembrando, decidió acudir directamente al secretario de Seguridad Pública del Estado, Newton Cerqueira, suplicándole ayuda. La respuesta no tardó en llegar. Newton envió a la fuerza de élite más temida de Río de Janeiro, el BOPE, para reforzar al debilitado 11º Batallón en Nova Friburgo. La sola presencia del BOPE trajo un breve aire de esperanza entre los habitantes, pero esa ilusión duró poco. Cuando el coronel Celso Novaes ordenó a la población que entregara sus armas para evitar tragedias, los lugareños reaccionaron con enojo. Muchos desconfiaban de las autoridades y no estaban dispuestos a renunciar a la única defensa que les quedaba frente a los hermanos Oliveira. La tensión aumentó cuando la Guardia Municipal comenzó a interceptar casas abandonadas por familias que habían huido, presa del miedo. Para quienes seguían resistiendo en la zona, aquello era un acto cruel e inhumano. Destruir las viviendas que habían costado años de esfuerzo levantar. Las críticas hacia la policía se intensificaron aún más cuando empezaron a circular denuncias de racismo. Se decía que la desesperación por capturar a los criminales era tal que cualquier pareja de hombres negros caminando juntos era sospechosa, y muchos eran detenidos sin pruebas. El BOPE, por su parte, desplegó todas sus herramientas. Utilizó perros rastreadores, pero pronto se enfrentó a un ingenio macabro. Los asesinos untaban con sangre los cuerpos de sus víctimas para despistar a los animales y confundirlos. Nos entrenaron para combatir en las favelas, no en medio de un bosque. Nunca recibimos preparación para una guerrilla rural, confesaría años después el exdiputado Celso Novaes, dejando entrever la magnitud del reto. Y entonces, apenas un mes después de la llegada del BOPE, otro crimen estremeció la región. En la cocina de su propia casa apareció el cuerpo de Iria Moraes Ornellas, de 67 años. Había sido estrangulada con su propia falda y ultrajada. Los hermanos tenían un patrón claro. No posaban a sus víctimas, no buscaban enviar mensajes a la policía ni degradarlas públicamente. Para ellos, lo único que importaba era saciar su perverso deseo, y después marcharse como si nada. De la vivienda de Iria, además, robaron quesos artesanales, ropa interior y provisiones. Para los Oliveira, las prendas íntimas de sus víctimas eran trofeos, recuerdos macabros de sus crímenes. En los días posteriores, continuaron asaltando y saqueando granjas de la región, dejando tras de sí una estela de miedo. Y en septiembre de 1995,
una joven llamada Marcia Cristina de Mello, de tan solo 18 años, estuvo a punto de ser una nueva víctima. Aquella noche, Marcia se encontraba en la finca junto a su madre, Raquel, y su hermana Andrea, cuando vieron a Ibrahim Oliveira intentando entrar con una guadaña en la mano. Desesperadas, corrieron a refugiarse en una habitación. Allí, Marcia tomó el viejo revólver calibre .38 de su padre. Los hermanos intentaron derribar la puerta, pero la joven disparó contra la madera. El estruendo del disparo los sorprendió y los obligó a huir. Por primera vez, la valentía de una víctima frustraba el ataque. Cada intento fallido hacía que los movimientos de los hermanos fueran más previsibles. Y mientras más hombres se unían a la cacería, era cuestión de tiempo antes de que alguien lograra darles alcance. De hecho, poco después, un grupo de lugareños que patrullaba cerca de la planta de CNF avistó a Ibrahim. Sin dudarlo, abrieron fuego y una bala lo alcanzó. Aún así, el delincuente consiguió escapar internándose en el bosque, cuidando de no dejar un solo rastro de sangre. Aunque no fue el final que esperaban, este ataque dio un respiro a la comunidad. Al menos por un tiempo, los criminales no podrían volver a actuar con la misma intensidad. Mientras tanto, el BOPE intensificaba su estrategia. Dividieron sus efectivos para mapear todos los senderos de la Serra Fluminense. Paralelamente, psicólogos de la policía entrevistaban a familiares y conocidos, elaborando un perfil psicológico de los Oliveira. El retrato era escalofriante. Ibrahim y Enrique eran hijos de Brás y María Luisa Soares de Oliveira, una pareja conocida en la región. Su infancia había transcurrido en la zona rural de Serra Fluminense, junto a sus otros dos hermanos, Jailton y Marcia. Ninguno de ellos sabía leer ni escribir. Según el ex capitán del BOPE, Paulo Storiani, el padre era alcohólico y extremadamente violento. Golpeaba a sus hijos con brutalidad y en más de una ocasión los expulsaba de la casa, obligándolos a dormir en el bosque. La madre, compadecida, arrojaba comida por la ventana para que no murieran de hambre. Con esta información en mano, la operación del BOPE se volvió meticulosa. Se establecieron patrullas fijas y móviles en cada sendero. Las patrullas móviles, formadas por 2 agentes camuflados, se internaban en el bosque y rotaban cada 32 horas. Las patrullas fijas, de 4 hombres, recorrían los caminos acompañados de perros rastreadores y vecinos conocedores de la región. Todos iban de paisano, muchos en vehículos civiles para evitar levantar sospechas. Y así continuó la cacería, hasta que el 18 de noviembre de 1995, en la región de Janela das Andorinhas, un hombre llamado Isidio Onofre Gómez regresó a su casa. Al entrar en la cocina, encontró una escena desgarradora. Su hijo de apenas 9 años, Adriano Faltes Gómez, yacía gravemente herido. El pequeño Adriano Faltes Gómez fue llevado de inmediato al hospital por su padre, que desesperado luchaba por salvarlo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, el niño falleció 2 días después a causa de las graves heridas. Nadie tenía dudas. Aquella atrocidad llevaba la marca inconfundible de los hermanos necrófilos. Y lo más desgarrador era que Adriano no estaba solo cuando ocurrió el ataque. Su madre, María Dorcileia Faltes, de 39 años y embarazada de 7 meses, también había quedado a merced de los criminales. Ese mismo día en que Isidio enterraba a su hijo, descubrió, junto a otros hombres, el cuerpo sin vida de su esposa en medio del bosque. Había sido arrastrada hasta los matorrales, agredida sexualmente y asfixiada con su propio sujetador. Como en otros crímenes, su cuerpo mostraba señales de mutilación, una firma perturbadora que evidenciaba el sadismo de los hermanos. La brutalidad del doble asesinato
sacudió a toda la región. Fue entonces cuando el alcalde de Nova Friburgo, Herodo Tubento de Mello, anunció una recompensa de 5.000 reales para cualquiera que pudiera aportar información que llevara a la captura de los criminales. El ofrecimiento desató una avalancha de llamadas, pero la mayoría eran falsas pistas. El propio ex capitán del BOPE, Paulo Storiani, recordaría con indignación aquellos días. A veces, escuchar a la comunidad entorpecía el trabajo. ¿Puedes creer que la gente decía que había visto a los hermanos conduciendo un coche por la ciudad, cuando en realidad ni siquiera sabían manejar? El 24 de noviembre de 1995, un avance importante dio nueva esperanza. El BOPE encontró rastros que demostraban que los Oliveira habían pasado por la granja de Vera Lucia Matías, una mujer de 35 años. Allí habían saqueado la despensa, devorado buena parte de los alimentos y además robado cables eléctricos y baterías para improvisar linternas y prolongar su vida en la oscuridad del bosque. Este hallazgo puso a los agentes un paso más cerca, aunque la cacería estaba lejos de terminar. En uno de los operativos, la persecución se tornó caótica cuando los criminales, al internarse en la espesura, derribaron accidentalmente un enorme nido de avispas silvestres. El enjambre atacó de inmediato y casi 60 hombres del BOPE y voluntarios tuvieron que ser hospitalizados tras sufrir dolorosas picaduras. La tensión alcanzó su punto máximo el sábado 16 de diciembre de 1995. Esa mañana, el campesino César Araújo Pinto, de 46 años, aseguró haber visto a Ibrahim Oliveira caminando por el poblado de Sitio do Coronel, en la facenda do Barro Branco. Sin perder tiempo, alertó a la policía. La noticia desencadenó una mega operación sin precedentes. Más de 700 hombres fueron movilizados. 300 del batallón de la Policía Militar de Nova Friburgo, 300 del BOPE y alrededor de 100 voluntarios armados de la comunidad. El despliegue fue masivo. Pronto, Ibrahim quedó acorralado en una finca de Río Grandina. Rodeado por decenas de hombres, el joven asesino, con apenas 19 años, reaccionó como un animal salvaje. Se lanzó contra los agentes blandiendo un machete. Fue en ese instante cuando el subcomandante del BOPE, Fernando Príncipe Martins, abrió fuego. Ibrahim fue alcanzado por varios disparos, pero aún así logró arrastrarse hasta el bosque, huyendo sobre pies y manos en un intento desesperado por sobrevivir. La persecución continuó durante horas hasta que, finalmente, el cuerpo de Ibrahim fue hallado sin vida. Su muerte fue recibida con júbilo por los habitantes de Nova Friburgo, que se aglomeraron frente al Instituto Médico Legal para comprobarlo con sus propios ojos. No obstante, para evitar disturbios y posibles venganzas, las autoridades trasladaron el cadáver a la ciudad vecina de Itaboraí, donde fue enterrado como indigente, sin honores ni familiares presentes. Un detalle inquietante marcaría el final de esta historia. Según las fuentes, al momento de su muerte, el cuerpo de Ibrahim estaba completamente afeitado y vestía unas bragas femeninas. Un macabro epílogo que reflejaba, una vez más, el perfil retorcido y perturbador de los hermanos necrófilos. Finalmente, varios meses después, el 17 de junio de 1996, un giro inesperado cambió el rumbo de los acontecimientos. Enrique Oliveira apareció en una granja y, con evidente nerviosismo, pidió a los lugareños que contactaran directamente a la fiscal Elizabeth Carneiro de Lima, quien estaba al frente de las investigaciones. El motivo era claro: temía ser linchado por la propia población, que en ese momento ya estaba harta de tanta violencia
y deseaba justicia con sus propias manos. Ante esta situación, Elizabeth acudió personalmente al lugar. Desde el primer instante, Enrique mantuvo su postura. Se declaró inocente. Sin embargo, el contexto jugaba en su contra. A sus 21 años, estaba en un estado deplorable. Débil, desnutrido y cansado tras meses de huir, alimentándose únicamente de pequeños robos en granjas y cosechas para poder sobrevivir. La noticia de su rendición trajo un alivio inmediato a la región. Era el comienzo del fin de la pesadilla que había azotado a Nova Friburgo. Incluso sus propios familiares respiraron tranquilos. Su tía, María Alves, declaró que por primera vez podía dormir en paz. Desde siempre, había tenido un miedo latente. Aseguraba que Ibrahim y Enrique habían abusado de su propia madre y de su hermana, y que ella temía convertirse en la siguiente víctima. El juicio conjurado de Enrique comenzó el 1 de septiembre del año 2000. Ante el tribunal, volvió a declararse inocente y se presentó únicamente como un testigo pasivo de los crímenes cometidos por su hermano Ibrahim. No obstante, la Fiscalía se encontró con un problema: la falta de pruebas directas. Finalmente, solo pudieron imputarlo por el asesinato de Juan Carlos María da Rocha y por el ataque contra su compañera, Elizabeth Ferreira Lima, ocurrido en febrero de 1995 en el sótano de Janela das Andorinhas, en una zona rural de Nova Friburgo. Los exámenes psiquiátricos confirmaron que Enrique era plenamente consciente y responsable de sus actos, lo que aseguró su condena. Fue sentenciado a 34 años de prisión. Pero como suele suceder en Brasil, la justicia mostró sus grietas. Salió de la cárcel antes de cumplir su condena completa. En libertad, su vida tomó un rumbo aún más oscuro. Se involucró en el mundo de las drogas y en actividades con traficantes. Tiempo después, fue arrestado de nuevo al intentar introducir estupefacientes en una prisión. Por este delito, fue sentenciado a 7 años adicionales, y hasta la fecha cumple condena en Maricá. En 2020, el brutal caso que había sacudido a Nova Friburgo inspiró la película Macabro, dirigida por Marcos Prado. La cinta, más allá de relatar los crímenes, expone una reflexión sobre las injusticias sociales, el racismo y la violencia estructural que atraviesan a Brasil. Incluso durante la producción, el caso volvió a generar polémica. El abogado de Enrique contactó al equipo de la película para insistir en su inocencia. Según él, Enrique había sido condenado a casi 50 años de prisión sin pruebas sólidas. Afirmaba que había testigos, pero ninguno lo ubicaba directamente en la escena de los crímenes, y que la verdadera figura dominante había sido Ibrahim. Para el abogado, Enrique no era más que un joven con limitaciones intelectuales, altamente manipulable por su hermano mayor. El director dejó en claro que la película no pretendía ser una adaptación fiel del caso de los hermanos necrófilos, sino un retrato simbólico de las heridas profundas de Brasil. En sus propias palabras, lo que vimos en esa historia eran síntomas que están en toda la sociedad brasileña. Nos interesó mostrar cómo el racismo, el machismo, los feminicidios y la violencia policial se entrelazan en una misma tragedia. En el fondo, nadie en esta película es completamente inocente. Más allá del cine, la discusión sobre la verdadera responsabilidad de Enrique sigue viva en la comunidad del true crime. Algunos especialistas en psiquiatría incluso sostienen que entre los hermanos existía un fenómeno conocido como locura a dos, un trastorno compartido en el que uno de los miembros impone sus delirios al otro. En este escenario, Ibrahim habría sido la mente dominante, el origen de los pensamientos violentos y homicidas, mientras que Enrique
habría sido una personalidad vulnerable, fácil de influenciar. Lo que sí es incuestionable es el terror que sembraron. Durante esos años, cerca del 70% de las familias rurales abandonaron sus hogares por miedo a convertirse en víctimas. Los hermanos recorrieron una vasta extensión de 300.000 metros cuadrados de selva atlántica, desplazándose entre los municipios de Sumidouro, Rio Grandina y Nova Friburgo. Su conocimiento del terreno les permitió mantenerse ocultos durante años, al mismo tiempo que acabaron con la vida de 14 personas, 12 mujeres, un hombre y un niño. El caso de los hermanos necrófilos sigue siendo, hasta hoy, una de las historias criminales más oscuras y aterradoras de Brasil. El eco de los crímenes de los hermanos necrófilos sigue resonando como una herida abierta en la historia criminal de Brasil. Un caso que mezcla horror, injusticia, locura compartida y una violencia que obligó a comunidades enteras a abandonar sus hogares. Aunque uno murió a sangre fría en el bosque y el otro terminó tras las rejas, la sombra de sus actos jamás se borrará de la memoria colectiva. Porque al final, no fueron solo asesinos, fueron el reflejo más oscuro de lo que es capaz de engendrar una sociedad rota.